con el señor Arturo Bazán. Él es el presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y a su vez es presidente de la Sociedad Nacional de Industria en Cajamarca. ¿Qué resulta importante, por qué resulta trascendente en Cajamarca contar con una política de manejo de agua y desarrollo hídrico? Cuenta que el agua, más allá de ser un derecho, ya es una responsabilidad que tenemos que tener y que hemos debido solucionarla hace más de 30 años. Un poquito de hacer análisis e historia es que desde los años 90 hasta el 2011, más o menos 20 años, el PBI en Cajamarca creció increíblemente gracias a la inversión privada, ¿no? Y hay que reconocerlo, fue por la llegada de la minería. Sin embargo, después de ello, tuvimos un estancamiento, ¿no? Nos frenamos. Cuando tuvimos estas 2 décadas de prosperidad, ¿no? De un incremento increíble en el PBI, fue porque solamente hubo inversión privada, pero la inversión pública no la vino llevando de la mano junto con ella. Y los intereses de la cuádruple hélice tenían rumbos distintos. Y los rumbos en común, que debió haber sido agua, no fue posible. Ahora, después de tanto tiempo y viendo todo lo que ha sucedido en Cajamarca, es que hemos empezado a poner agendas en conjunto, en común. Y uno de ellos ha sido el agua. Es por esa razón que hoy estamos hablando de agua como unión, agua como beneficio en común, agua como ingeniería para futuro, 2050, 2100. De esa manera podemos empezar el día de hoy en esta conversación, mi querido amigo José. Entonces, en esa necesidad de impulsar grandes proyectos para contrarrestar un tema central que no solamente afecta a los peruanos, sino ya a todo el planeta, como es el cambio climático. Y en el caso muy puntual de Cajamarca, Cajamarca tiene estadios climáticos bastante marcados o bastante pronunciados. Uno de ellos, cuando tiene lluvias extremas. Y cuando hay estiaje, también hay estiajes extremos, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de generar una política de inversiones para infraestructura. ¿Cómo se puede lograr eso? Usted ha mencionado que se puede establecer y se están estableciendo en estos momentos diálogos, consensos, aportes dentro del gobierno central, dentro de la gobiernos locales, regionales, también de la misma manera con la empresa privada, pero también con instituciones, ¿no? Que de una otra manera, y la academia. Entonces, ¿de qué manera esto puede coadyuvar a que Cajamarca tenga proyectos de impacto como el de Chonta, que seguramente vamos a conversar más adelante? Las obras, claro, no son suficientes si no hay gobernanza, y por eso estamos fortaleciendo espacios de diálogo. Como lo has mencionado, ya tenemos el Centro de Investigación en la Universidad Nacional de Cajamarca, y sobre todo construyendo un músculo colectivo del que hablamos, que nos permita aprender, corregir y avanzar lo que no hemos podido hacer en los años pasados, ¿no? Cajamarca ha crecido en varias instancias. Por ejemplo, hemos pasado de ejecutar 300 millones a ahora más de 900 millones. La región ha subido del puesto 19 al puesto 4 en ejecución pública. Y esto no es casualidad, esto es el resultado de este proceso articulado, del aprendizaje compartido, de dejar atrás la confrontación y poner a las personas en el centro. Entonces, Cajamarca tiene un desafío hídrico claro, ¿no? Que ha sido incluso motivo de conflicto social, de paralización de inversión. Entonces, tú lo has dicho, en un periodo del año en Cajamarca abunda el agua y en el otro escasea. Entonces, hablar de infraestructura hídrica ya no es solo hablar de cemento, sino es hablar de derechos, productividad y sostenibilidad a largo plazo. Tenemos una infraestructura natural, tenemos forestación, tenemos reforestación de ecosistemas, se ha trabajado en el poncho verde, han sido más de 1.500 hectáreas reforestadas con una visión a 2.500 hectáreas en el mediano plazo. La infraestructura hídrica física, tenemos pozos tubulares que se vienen construyendo, ya tenemos el primero terminado en el Capañán, viene otro en Ajoscancha y vienen 12 pozos más. Tenemos reservorios y proyectos multianuales. Y dentro de ellos está el que tú hablas, que es la presa del Chonta, que podría agregar más de 8.500 hectáreas, ¿no? Entonces, y eso ya nos llevaría una década de agenda y yo creo que ya tendría una ruta clara después de tantos años. O sea, más que una presa, es un símbolo de que sí podemos ponernos de acuerdo, de que sí podemos hacer obras que cambien vidas y que si trabajamos juntos, municipio, región, academia, sector privado, sociedad civil, lo podremos lograr. O sea, podemos decir que Chota se convierte en un ícono para el desarrollo hídrico en Cajamarca, porque tal como usted lo ha ido desarrollando, se ha destrabado después de varias décadas.
porque esto no es un tema nuevo, el tema de la presa de Chonta. Entonces, en las actuales circunstancias donde hay una participación conjunta de distintas entidades, de distintos estamentos, de una otra manera ya esto proyecta un camino hacia el desarrollo, pero para eso se tiene que tener decisión política. Efectivamente, ¿no? Por eso es que se debe trabajar de gobierno a gobierno para evitar tanta burocracia y poner empresas pues sólidas para que esto sea una realidad, no solo en lo social, no solo en lo político, sino también en lo estructural y lo que va a definir a futuro la reducción de esta brecha de la crisis hídrica que tiene Cajamarca, ¿no? Entonces, en algún momento frenó Cajamarca, imagínate, fue porque decía agua sí, oro no, y eso jamás debió darse. Ese problema del agua debió estar resuelto en esos años, simplemente que hay que aprender de las lecciones aprendidas, hay que aprender de esos errores, que no pudimos ponernos de acuerdo en su momento, y ahora que así estamos trabajando de manera conjunta, articulada, y viendo una visión grande, buscando pues, no solamente ver lo que el mundo tiene para nosotros, sino también multiplicar no solo la minería, sino también la agroindustria, ¿no? Porque si tenemos 8.500 hectáreas que van a ser regadas, ya podríamos hablar de otra zona productiva en Cajamarca, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto que ya se proyecta hacia Chonta? ¿Qué impacto va a tener Chonta en Cajamarca? Y esto se lo pregunto porque esto es modélico para otros puntos del territorio nacional donde se están escuchando, ¿no? En Chonta se va a generar un proyecto de envergadura, un proyecto que va a permitir, como usted dice, el tema para darle sostenibilidad al consumo de agua para el consumo humano. El otro tema es el desarrollo agrario, pero no solamente pensando en ganar hectáreas, sino pensando en desarrollo, usted acaba de mencionar, ¿no? El desarrollo de una agroindustria, el desarrollo de la agroexportación. Entonces, ¿cuánto va a ser o cuánto va a significar el impacto que va a tener Chonta en Cajamarca cuando se haga realidad? Mira, es una obra de gran envergadura realmente, que asegura, para empezar, abastecimiento continuo y de agua potable, es decir, para consumo humano, de más de 320.000 personas, ¿no? Habitantes entre Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada, Yacanora, Jesús, distritos aquí en Cajamarca. Tenemos un río agrícola más o menos hablando entre, lo hemos mencionado, 7.000 a 8.500 hectáreas. Esto permitiendo 2 cosechas anuales y una ampliación de la frontera agrícola. Tenemos una central de generación eléctrica que es pequeña al inicio, puede manejarse entre 2.76 megawatts, ¿ya? Y una producción anual de 8.300 megawatts, ¿no? Entonces, y una diversificación económica. Va a haber piscicultura, agroexportación, turismo, porque la presa va a tener un impacto hasta paisajista, y eso va a ser un efecto multiplicador en el PBI agrario, ¿no? Yo creo que por ahí podemos ver y tener esa parte saneada y poder dedicarnos también a lo que viene en el mundo, ¿no? Que es la transición energética, que los minerales que tiene Cajamarca van a tener que ser puestos y ese atractivo de inversión no podemos dejarlo pasar ni postergarlo. En realidad, interesante lo que se está generando en Cajamarca con todo el aporte tanto de gobierno central, gobiernos locales, la academia, la empresa privada, ¿no? ¿Qué pasos siguientes deberían seguirse en esa misma línea? Si podemos desarrollar políticas para el tema de agua, políticas para otros sectores, ¿de qué manera se puede conjugar esfuerzos, señor Bazán? Para el parque industrial, por ejemplo, un parque científico y tecnológico e industrial en Cajamarca, ¿no? Tenemos que abrir brechas de nuestro tren, ¿no? Nuestro ferrocarril nororiental. Tenemos que salir al mar para poder sacar los productos. Y tenemos que ver qué vamos a exportar nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión compartida mínimo al 2050, al 2100, de ser el caso ya, y pensar qué es lo que está pasando en el mundo de manera holística y qué es como cajamarquinos podemos exportar hacia el mundo. Si solamente vamos a seguir exportando ese sector modelo primario exportador, o vamos a empezar ya a transformarnos en materias primas, fortaleciendo la academia, ¿no? Porque necesitamos conocimiento para poder llegar a otros espacios. No podemos dejar de pasar lo que acabo de decir en su momento, la transferencia energética en el mundo. Esta transición mundial necesita minerales que Cajamarca tiene. Somos la primera reserva de oro en el Perú y la 9ª en el mundo. Somos la segunda en el cobre y la primera reserva en Cajamarca sin explotar, ¿ya? Pero eso no basta. El mundo va a hacer cola para comprar nuestros recursos. Entonces tenemos que ver cómo invertimos también en infraestructura vial para poder llegar al mar, ¿no?
infraestructura en carreteras, hídricas, industriales, pero para eso tenemos que crear las condiciones, cosas que no se dieron los años pasados. Necesitamos ver sostenibilidad, licencia social, inversión pública eficiente, esa mirada de largo plazo que siempre tocamos, y no solamente exportar más, sino también mejorar la vida de las personas. El desarrollo humano viene de la mano con todo el desarrollo, cuando se empiezan a cerrar las brechas. Ya hemos perdido mucho tiempo el conflicto, como hemos dicho, sin embargo se trata de buscar, ya no de buscar culpables, sino de construir soluciones. Estas lecciones aprendidas, yo creo que Cajamarca va a marcar el hito, y yo creo que de acá más bien vamos a correr en lugar de estar frenados. Entonces, el propósito no es ser los primeros exportadores en cobre, sino que nuestra gente acceda al agua, a la salud, al desarrollo, ¿no? Tercamente optimistas, pero convencidos de que Cajamarca puede hacer si lo hacemos juntos. Muy bien, don Arturo Bozán, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, RT Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. Un abrazo, muy amigo Hernández. Bendiciones. Saludos, gracias. Conversábamos con el señor Arturo Bozán, él es el presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción en Cajamarca y a su vez es presidente de la Asociación Nacional de Industria en Cajamarca.